Espero que tengan todos una muy buena jornada. Yo soy Matías López y quería darles la presentación del examen físico neurológico, que lo vamos a dividir en el examen físico en el paciente vigil del paciente en coma, porque existen diferencias que hay que recalcar y que tenemos que saber para poder categorizar la patología que puede o no tener el paciente. Como todo examen físico tiene que ser sistematizado, debe haber un interrogatorio donde se recaban antecedentes, medicación, otros síntomas que puede haber tenido el paciente en el pasado. Luego se hace el examen físico y a partir de ahí uno puede empezar a categorizar el diagnóstico sindromático, topográfico y etiológico, en definitiva para saber qué es lo que está pasando con nuestro paciente o elaborar una hipótesis, ¿no? El examen físico consta del estado, la evaluación del estado del contenido de conciencia, el lenguaje, los pares craneales, el sistema motor, tanto fuerza, tono y reflejos, la presencia o no de movimientos anormales o involuntarios, mejor dicho, el sistema sensitivo en todas sus modalidades, la ataxia o coordinación y la presencia o no de signos meningios. Y, empezando por lo básico, la conciencia es el estado caracterizado por el conocimiento de sí mismo y el medio que nos rodea y la capacidad de reaccionar ante estímulos externos. Está relacionado con el SARA, sistema reticular ascendente, el que se recibe aferencias de todos los sentidos, ¿sí? Y luego este se conecta con la corteza cerebral para la suma total de todas las funciones cognitivas. El estado de conciencia o el nivel de conciencia puede ser vigil, cuando el paciente está espontáneamente con los ojos abiertos, somnoliento, cuando está con los ojos cerrados, pero se despierta o abre los ojos con un estímulo leve o un estímulo verbal. El estuporoso es cuando necesita que para la apertura ocular un estímulo vigoroso, intenso o doloroso. Y el coma es cuando no tiene ningún tipo de respuesta al estímulo externo. A su vez puede haber estados intermedios como la obnubilación o el delirium. La primera, la obnubilación, es cuando el paciente no piensa con claridad, hay reducción de la capacidad de percibir estímulos corrientes y responder a estos, recordarlos, si el paciente está desorientado. Y el delirium es un estado más mayor de la alteración de la conciencia. Generalmente es transitorio. Está alterada sí o sí la atención, generalmente también está afectado el ciclo vigilia-sueño, la conducta también, el paciente está desorientado, con miedo, irritable o tiene alucinaciones de distintos tipos. El estado vegetativo es una forma en que el paciente recupera el despertar, pero no así el contenido de la conciencia. Puede haber algunas respuestas de tronco muy básicas, pero no de la corteza. Se puede recuperar el ciclo vigilia-sueño, ¿sí? Mientras que el estado de conciencia mínima es algo un poco menos avanzado, donde se puede objetivar algún tipo de actividad cortical, emocional, verbal, motora, como por ejemplo un seguimiento ocular, puede ser, ¿sí? O el llanto. Alguna verbalización ininteligible o alguna conducta con propósito, como querer sostener la mano si se la aprieta, algo por el estilo. Mientras que el mutismo kinético es un paciente vigil sin contenido de la conciencia, en donde no hay una lesión de las vías descendentes como en las otras posiblemente, y hay una ausencia de actividad motora espontánea con respuesta motora a estímulos dolorosos. Generalmente se da por lesiones de los ganglios basales o frontales bilaterales. El síndrome de enclaustramiento sí es por una lesión de las vías descendentes, donde el paciente tiene una tetraplegia y anartria, donde preserva la vigilia, el paciente está despierto, consciente de lo que le pasa, o por lo menos de la mayoría de las cosas que pasan, ¿sí? Tiene la motilidad ocular conservada, igual que el parpadeo, que muchas veces es como una forma de comunicarse con él, ¿sí? Pero hay una desaferentación pontino-ventral, que compromete de manera bilateral los tractos motores descendentes y las fibras córtico-valvulares de los pares craneales bajos, entonces el paciente no puede movilizarse. Hay varias causas que lo pueden provocar. Generalmente hemorrágicas, los tumores o la mielinosis central pontina pueden ser algunas de ellas. Luego
si avanzamos en el examen físico-neurológico, nos vamos a encontrar con la evaluación del lenguaje, que uno debería evaluar el flujo verbal espontáneo, la nominación, la repetición de frases, ¿sí? Algunas conocidas seguramente por ustedes: el zorro rojo escapa, ¿sí? Pronto producirán piedras preciosas, etc. La comprensión de órdenes a 1, 2, 3 pasos, simples y complejas, y la lectoescritura. Así, luego, para seguir en la exploración neurológica del paciente vigil, tendremos que hablar de los pares craneales, ¿sí? El primero, el olfatorio, generalmente poco evaluado, ¿sí? Se hace un simple acercamiento de un aroma conocido hacia cada una de las fosas nasales para ver si lo detecta de manera correcta, porque algunas lesiones en la región frontovasal pueden provocar el déficit de esto, ¿sí? Y después pasamos al segundo par craneal, o el nervio óptico, que ya es un poco más complejo, así que vamos a ver algunos ejemplos de lo que se tiene que hacer. Hay varias características para evaluar de él. Se tiene que evaluar la agudeza visual, la presencia de la visión correcta de los colores, el campo o la extensión visual, ¿sí? La pupila y el fondo de ojo. Así, lo que podemos ver es preguntar al paciente acerca de la calidad visual que tiene, para saber un poco de la agudeza visual. Y en cuanto al campo visual, lo que podemos ver son ciertas patologías en las que este está limitado, ¿sí? Entonces, como la vía visual es una vía que es como si fuesen espejos, en donde el campo visual temporal es reflejado en la parte nasal de la retina y viceversa, lo que vamos a encontrar como patología es que a lo largo de toda la vía puede verse distintos síntomas a lo largo de la afectación de la vía. Entonces, por ejemplo, cuando la lesión es ocular o en el nervio óptico, generalmente lo que pasa es un completo déficit visual de ese globo ocular, ¿sí? Ahora, cuando la lesión es un poco más atrás, a nivel del quiasma, lo que pasa es un déficit a nivel bitemporal, ¿sí? Porque las fibras se decusan, ¿sí? Las fibras nasales se decusan a nivel del quiasma, ¿sí? De manera contralateral, mientras que las fibras temporales siguen de manera homolateral, y por tanto una lesión a nivel del quiasma va a dar una mianopsia heterónima bitemporal. Cuando la lesión es retroquiasmática, aparecen las hemianopsias, ¿sí? Que pueden ser completas, ¿sí? Homónima izquierda, derecha, ¿sí? O parciales, cuando son un poquito más atrás y captan las radiaciones ópticas, ¿sí? En donde la vía se va como difuminando hasta llegar a la corteza occipital al final. Y como ocupa tanto espacio, a veces lesiones no provocan el compromiso completo de la vía, y por tanto se ven las cuadrantanopsias como están descritas acá, ¿sí? En el fondo de ojo, esto es un poco más complejo. Hablándolo de manera sencilla, lo que habría que ver, ¿sí? Es la papila, que es esta estructura redondeada que vemos acá, donde tenemos que ver la coloración, generalmente en los bordes, que suelen ser netos en el fondo de ojo normal, ¿sí? Es de un color blanco nacarada, y es a donde convergen los vasos, así es como la vamos a encontrar. Cuando uno hace el fondo de ojo puede ir viendo las arterias y las venas son las más gruesitas, y puede encontrar la papila porque empiezan a converger estos vasos, ¿sí? Ahí. Y también lo que hay que ver o buscar es la presencia de hemorragias, como la que está señalada acá. En cuanto a los nervios oculomotores, ¿sí? Tercero, cuarto y sexto, se ven los reflejos, los movimientos oculares y la presencia o no de diplopía. Empezamos con la pupila, donde va a tener una eferencia provocada por el segundo par y la eferencia de la miosis por el tercero,
y la midriasis por la vía simpática que viene rodeando la carótida. Vamos a tener dos reflejos importantes que evaluar, el fotomotor y el consensual. El fotomotor es cuando se estimula con luz a uno de los ojos, ¿sí? Y se ve la correcta contracción pupilar o miosis, ¿sí? Y el consensual es por un reflejo que se lleva a través del tronco, ¿sí? Que se hace contralateral, y la pupila opuesta hace la misma contracción, ¿sí? Al estímulo visual recibida por el ojo contralateral, a la misma velocidad, de la misma forma. Ese es el reflejo normal consensual. Como les decía, la vía simpática, ¿sí? Alrededor de la arteria carótida, ¿sí? Homolateral. Los déficits de esto pueden provocar dos cuadros, uno más conocido que el otro, el Horner y el Purfur de Petit. El Horner se manifiesta con miosis, anisocoria, anhidrosis, enidema facial, congestión conjuntival y enoftalmia, mientras que el Purfur de Petit, ¿sí? Se manifiesta con midriasis, anisocoria por aumento de la hendidura palpebral y exoftalmia, lo que podría ser un estado previo al Claude Bernard Horner. La movilización ocular, ¿sí? Está relacionada con estos que ven acá, que son los rectos interno, externo, superior e inferior, ¿sí? Y los dos oblicuos, mayor y menor, ¿sí? Para decirlo de una manera simplificada, los músculos rectos es como que tiran del ojo, ¿sí? O sea que el recto externo va a llevar el ojo hacia afuera, ¿sí? El interno hacia la región nasal, el superior hacia arriba, el inferior hacia abajo, y los oblicuos, como están puestos en un sistema de polaridad, es como si empujaran y el recto superior aduciera el ojo, y el recto inferior también lo empuja, por lo tanto lo lleva hacia arriba. Así como pueden ver distintas patologías a nivel de la alineación de los globos oculares, ¿sí? De manera espontánea o al provocar la movilización pidiéndole al paciente que siga la movilización de algún objeto o alguno de los dedos, ¿sí? Nos ponemos de frente al paciente y le pedimos que vaya siguiendo con la visión, ¿sí? Nuestra mano, y el paciente entonces demuestra el déficit de la alineación ocular, ¿sí? La skew desviation es otra variante presente que hay que evaluar, ¿sí? La que hace una lateralización de la cabeza para poder tener una alineación correcta de la mirada y no provocar diplopía ante la visión. También puede haber patologías que afecten, en este caso, no la alineación de los ojos de manera distinta, sino que desvían la mirada de igual manera, de la misma forma, de los dos ojos en simultáneo. Esto es la desviación, lo que llamamos desviación forzada de la mirada, ¿sí? Y acá ven el ejemplo de un paciente con una lesión frontal. Generalmente esto es provocado por el defecto en el área 8 de Brodmann a nivel frontal. Por lo tanto, el paciente mira a la lesión, ¿sí? Lo que en este caso está manifestado en la imagen A, ¿sí? Donde hay una lesión frontal derecha, por lo tanto el paciente tiene una hemiparesia izquierda y la desviación de la mirada conjugada a la derecha. Mientras que en el B y en el C, ¿sí? Lo que ocurre es un movimiento en el B, ¿sí? Por eso el paciente además tiene una desviación de la mirada hacia la izquierda, y esto es producto de la afectación irritativa de la corteza frontal derecha. Lo mismo pasa en la C, ¿sí? Solamente que sin el movimiento. A veces puede provocarse de manera una postura tónica o puede provocar una paresia, ¿sí? Luego de una crisis convulsiva focal, ¿sí? Con desviación de la mirada. Bueno, y ¿cómo es que los dos ojos van a desviar de la misma forma, a la misma velocidad, en la misma dirección? Si
Entonces tiene que haber una conexión entre ambos. Bueno, esto se logra a través del fascículo longitudinal medial, ¿sí? Que está ubicado en la protuberancia, y básicamente lo que hace es unir, ¿sí? Para que trabajen de manera sincrónica el motor ocular común con el motor ocular externo contralateral, que van a actuar sobre el recto interno o el recto externo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la desviación de la mirada hacia la derecha, ¿sí? Va a tener que actuar el recto externo derecho, por lo tanto se va a activar el sexto par derecho y el tercer par izquierdo. Entonces va a haber una movilización interna o nasal del ojo izquierdo y externa o temporal del ojo derecho, ¿sí? Y los ojos se van a mover de manera conjunta hacia la derecha. Esto es producto de una lesión frontal derecha, ¿sí? Con una hemiparesia izquierda, supongamos, o puede ser producto de una descarga irritativa, una convulsión focal a nivel frontal izquierdo. Otros movimientos que pueden aparecer que son importantes de reconocer en el examen oftalmológico que hacemos del paciente, ¿sí? Es la presencia o no de nistagmo, que es ese movimiento ocular que aparece como pendulante del globo ocular, que puede aparecer en la mirada primaria, desde el momento en que nosotros vemos al paciente y fija la vista en nosotros hacia adelante, o puede aparecer cuando le pedimos que realice la movilización en alguno de los sentidos. Recuerden, el nistagmo tiene muchas características, esto escapa un poco de la clase. No siempre tiene por qué ser patología del sistema nervioso central la presencia del nistagmo, ¿sí? Sí, cuando ven las batidas, el upbeat, ¿sí? Cuando ven un nistagmo vertical, eso es prácticamente patognomónico de una lesión del sistema nervioso central. Pero bueno, es importante reconocer, sobre todo en las lesiones de fosa posterior, ¿no? Si nos extendemos ahora hacia el trigémino, es un par craneal en el que da la sensibilidad de la cara y los dos tercios anteriores de la lengua. Actúa en la masticación, así que es mixto, sensitivo motor, ¿sí? Inerva los músculos temporales, peristafelino externo, el miloioideo y el del vientre anterior del digástrico, y también colabora en la audición porque regula el músculo del martillo. Lo que ven en la primera imagen son cuando la lesión del nervio es periférica, ¿sí? Lo que podemos ver es el déficit en alguna de las áreas del trigémino, ¿sí? Que tiene tres ramas, una superior y una media inferior, ¿sí? Y cuando es central aparece más una distribución tipo en catáfilas de cebolla, ¿sí? Desde la región oromandibular hacia afuera. En cuanto al séptimo paro, el facial tiene una función motora, sensitiva y autonómica, ¿sí? Parecido, digamos, al trigémino. Inerva los músculos de la expresión facial, la sensibilidad de la región preauricular, la sensibilidad gustativa de los tercios anteriores de la lengua. Inerva el músculo estapedio, que se encarga de atenuar un poco los ruidos fuertes, y a las glándulas sudoríparas de la cara, salivales y lacrimales. Hay en la exploración, ¿sí? Que hay una forma de reconocer las lesiones o los síntomas por parálisis facial y pensar si esto puede ser de origen central o periférico. Central me refiero por una lesión, digamos, a nivel del diencéfalo o a nivel de la fosa posterior, y a nivel periférico a nivel del nervio, en el trayecto. Entonces, si podemos dividir a la parálisis facial en supranuclear, nuclear e infranuclear, ¿sí? Cuando es supranuclear, generalmente la lesión provoca una parálisis facial que respeta bastante la porción superior, ¿sí? Mucho más manifiesta a nivel de la región inferior de la cara. Cuando afecta la región nuclear, al estar en la protuberancia, generalmente se acompaña de otros signos, como alguna desviación ocular o la afectación de algún otro par craneal, ¿sí? Y cuando la parálisis es infranuclear o periférica o del nervio periférico, lo que se ve es una parálisis de la facial mucho más homogénea en toda la hemicara,
¿sí? Con signo de L, con falta de movilidad de la región frontal. En cuanto a los pares bajos, los pares vulvares, por eso pares bajos, el 9, 10, 11 y 12, se encargan de la articulación de la palabra, la tonalidad de la voz, la deglución, la sensibilidad gustativa, sensitiva del tercio posterior y la base de la lengua, y los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, así como el trofismo y la motilidad lingual. La desviación que ocurre de la lengua cuando, en este caso, la señora tiene un déficit del doceavo, ¿sí?, izquierdo, eso provoca atrofia de ese músculo, y la dominancia del contralateral hace que al sacar la lengua se desvíe hacia el lado afectado. Si pasamos ahora al sistema motor, lo que hay que evaluar es la fuerza global y segmentaria del paciente, el tono muscular, ¿sí?, los reflejos, y se debe interpretar en conjunto a la ataxia, la sensibilidad y la presencia o no de signos piramidales para hacerlo completo. Y por supuesto es comparativa, uno lo hace de manera bilateral entre un bíceps y el otro, entre un deltoides y el otro. Así es como se puede hacer, por ejemplo, como se ve en la imagen, que pedir al paciente que levante las dos manos para ver cómo tiene la fuerza de los miembros superiores. Sobre todo cuando, digamos, nos referimos a la escala de NIH, que por ahí es un poquito lo que en la urgencia más nos interesa a veces evaluar. La sensibilidad siempre hay que evaluarla de forma separada y en ambos semicuerpos. Evaluar la sensibilidad superficial, la modalidad táctil, discriminativa, dolorosa, térmica, la profunda, la batiestesia, la palestesia, y las de integración cortical como las estereognosias, las grafestesias y las extinciones. Pero nos aporta mucha información acerca de la topografía de la lesión esto. La ataxia o la coordinación, se evalúa la ataxia tanto axial, el paciente de pie y en la marcha, y la apendicular o la de los miembros, ¿sí?, de manera independiente. Puede haber alteraciones dinámicas y estáticas, lateropulsión, ¿sí?, imposibilidades de mantenerse erguido de pie. Puede haber dismetrías en alguno de los miembros y adiadococinesia o la falta de coordinación simultánea de los miembros. Pruebas para esto: la prueba talón-rodilla, ¿sí?, la prueba índice-nariz, en lo que pedimos que toque con el índice la nariz, extienda la mano y lo vuelva a tocar, ¿sí?, o en el talón-rodilla, en el que apoye el talón en la rodilla contralateral y deslice a través de la tibia hasta el tobillo sin pasarse y volver al sitio de inicio de manera reiterada para ver cómo se va dando la coordinación motora. Eso se hace con cada uno de los brazos y de las piernas. El neglect es la falta de atención que se produce sobre alguno de los modalidades en la estimulación simultánea. Como ven ahí, por ejemplo, un neglect visual izquierdo, producto de la lesión parietal derecha, ¿sí? Por eso el paciente no presta atención y no come los fideos que se ven en el plato de ese lado. Y nos restaría pasar al examen físico del paciente en coma, que tiene sus particularidades y por eso lo dividimos en dos a la clase, ¿sí? Espero que se les haya hecho dinámica la primera parte. Esta no es menos corta necesariamente. Muy bien. En la evaluación inicial siempre hay que observar los signos vitales, ¿sí?, la vía respiratoria, la función respiratoria, los signos vitales, y muchas veces en estos pacientes también es muy importante el laboratorio para saber que hay algunas condiciones metabólicas, tóxicas o infecciosas que pueden dejar al paciente en esta condición. A veces también es práctico que si hay dudas acerca de la causa del coma, ¿sí?, se haga de manera empírica una carga de tiamina, de glucosa endovenosa, ¿sí?, o se puede usar naloxona en el caso de sospecha de una intoxicación con opiáceos, flumazenil en el caso de la sospecha de intoxicación con benzodiazepinas, para revertirlo. En el examen físico además hay que ver algunas cositas como la presencia de maceración lingual, lo cual nos podría hacer pensar acerca de una convulsión o una venopunción, ¿sí?, a ver, por el tema de las intoxicaciones. Las lesiones purpúricas diseminadas en un paciente con fiebre, pensar en una meningitis, ¿sí?, lo mismo que una rigidez de nuca.
El edema de papila, bueno, acerca de la posibilidad de que exista una lesión ocupante de espacio, tumoral o hemorrágica, también isquémica, ¿no? Si llega a ser tardío la aparición del paciente o si no se sabe desde cuándo está así. La presencia de signos que pueden haber de traumatismos como el hemotímpano, hemorragias cutáneo-mucosas, el signo de Rowe, de Panda y de Battle, o la palidez cutáneo-mucosa, ¿no? Porque hay muchísimas causas para que el paciente esté en coma, ¿sí? Y no todas son de causa por lesiones en el sistema nervioso central, sino que a veces es una afectación sistémica que compromete al sistema nervioso central, ¿sí? Por un lado tenemos que empezar viendo en el examen inicial del paciente las cosas más básicas, como por ejemplo el tipo de patrón respiratorio, para tratar de ubicar si hay una lesión estructural en el sistema nervioso que nos haga pensar que es la causa del coma. Entonces vemos la frecuencia del ritmo respiratorio, el tamaño de la reactividad pupilar, los movimientos oculares, ¿sí? los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares, y la respuesta motora ante el estímulo del paciente. Entonces, en cuanto a la respuesta de los patrones respiratorios, sí, hay diferentes patrones que son producto de lesiones en el sistema nervioso central, por ejemplo, de la Cheyne-Stokes, que generalmente es una lesión hemisférica bilateral, en donde la respiración se va haciendo como más profunda y más lenta y después empieza como a aumentar en frecuencia y disminuir en amplitud. Por eso esta gráfica de cómo es. La neurógena central o hiperventilación neurógena central, ¿sí? Es profunda y se provoca por lesiones entre el mesencéfalo y el tercio inferior de la protuberancia. Más allá de las causas, ¿no? Es más que nada esto para encontrar la topografía, el diagnóstico de dónde puede estar la lesión. La respiración apnéustica, ¿sí? Es también en la región protuberancial y son inspiraciones profundas con pausas profundas. Y luego está la de Biot o irregular, ¿sí? En la formación reticular desde el sector vulvar, dorso lateral. Y es como lo describe su nombre, irregular, ¿sí? Tanto en profundidad como en frecuencia. Es un poco la ubicación diencefálica en caso del Cheyne-Stokes, ¿sí? En el caso de la hiperventilación neurógena, ¿sí? Más protuberancial o mesencéfalo protuberancial más medial, algo más dorso lateral, la apnéustica, y más abajo en la región vulvar y más relacionado al centro respiratorio, la respiración atáxica o irregular. Las pupilas, ¿sí? Son muy importantes, unas pupilas pequeñas reactivas pueden ser diagnóstico de lesiones en el hipotálamo ventrolateral, o el síndrome de Horner también nos puede hablar de lesiones que pueden ser un signo de una hernia transtentorial incipiente. Las lesiones mesencefálicas pueden provocar un tamaño intermedio o leve dilatación de la pupila con ausencia del reflejo fotomotor, ¿sí? Y estar conservado el hipus o reflejo ciliopilar. Y el tegmento, ¿sí? Provoca lesiones que afectan al tercer núcleo de manera bilateral y da un tamaño variable de pupilas. Cuando la lesión está en la protuberancia se interrumpen las vías simpáticas, por tanto hay una miosis puntiforme con escasa respuesta a la luz, y si hay una hernia del uncus hay una compresión del tercer par homolateral y se produce inicialmente midriasis, luego hiporreactividad a la luz y luego se afecta el MOE. Un poquito una gráfica de cómo se van las lesiones de acuerdo a cada uno de los sectores, ¿sí? Las mesencefálicas midriáticas, las protuberanciales puntiformes, ¿sí? A nivel tectal, a nivel diencefálico y a nivel uncal la anisocoria, ¿no? Las más fáciles de detectar. Los movimientos oculares pueden haber un parpadeo, el reflejo corneano, ¿sí? Un estímulo de la córnea que tiene que producir el parpadeo, ver
la posición primaria de la mirada, si está la mirada es conjugada, o sea, está alineada o disconjugada, y si hay movimientos espontáneos o el nistagmo, ¿sí? Y luego hablar los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares. La lesión por encima del núcleo del trigémino, desaparece el signo de Bell, preservando el parpadeo, y el signo de Bell sin cierre palpebral habla de una lesión del séptimo par a nivel nuclear o infranuclear con indemnidad del Como habíamos hablado antes, lesiones a nivel de lóbulo frontal provoca una desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, y si es irritativa, en contra del lado de la lesión. Mientras que si hay lesiones protuberanciales, la mirada se desvía hacia el lado contrario a la lesión. Eso es en cuanto a la mirada conjugada horizontal. La mirada conjugada vertical habla de lesiones mesencefálicas. Los reflejos oculocefálicos agarra la cabeza del paciente y se provoca la apertura ocular y se gira la cabeza con cuidado hacia un lado y hacia el otro. Lo normal es que el ojo gire en la dirección opuesta donde yo giro la cabeza. Cuando esto no pasa, se le llama, y está fijo los dos ojos, se lo llama ojos de muñeca, ¿sí? Y si hay una lesión a nivel de los nervios que movilizan al ojo, ¿sí? O de los músculos también podría ser, esa movilización hacia el lado opuesto, tanto a nivel horizontal como vertical, ¿sí? No va a estar presente, y a ustedes les va a permitir encontrar una lesión a nivel del tallo cerebral. Los oculovestibulares, se estimula el conducto semicircular lateral del conducto auditivo externo con agua fría o caliente, siempre primero viendo de que la preservación de la membrana timpánica. Esto se hace con la cabeza del paciente a 30 grados y con agua fría, ¿sí? Por 20 segundos. La respuesta aparece a los 30 segundos. En el paciente vigil se produce una desviación de la mirada conjugada hacia el mismo lado, por el agua fría. Y aparece un nistagmo con el componente rápido al lado contrario, breve. En el paciente en coma, la desviación de la mirada conjugada es hacia el mismo lado y no hay nistagmo por falta de fijación visual. Estos reflejos pueden verse abolidos, ¿sí? En la depresión profunda, que se provoca muchas veces con algunas drogas como barbitúricos, y el estímulo calórico en el oído es mayor que el movimiento cefálico y su respuesta se pierde más tardíamente que los reflejos oculocefálicos. O sea, que el paciente no tenga reflejos oculocefálicos por drogas no quiere decir que no hay que evaluar los reflejos oculovestibulares, porque igual podemos obtener información de dónde está la lesión. Bien, un gráfico de hacia dónde se movilizan los ojos, esto lo pueden repasar cuando gusten. Y algunos de los movimientos oculares que aparecen más comúnmente son el vagabundeo, que es de localización, es un movimiento irregular horizontal, conjugado o disconjugado, y generalmente habla de la lesión de hemisferios cerebrales, y el tronco está intacto. El bobbing ocular, ¿sí? Que es un descenso rápido con un ascenso lento, y eso se produce por lesiones protuberanciales. La convergencia, donde hay una divergencia lenta y una convergencia rápida por lesiones mesencefálicas. Y el dipping, el ascenso lento con descenso rápido, y es por disfunción cerebral bilateral. Pasamos al sistema motor, donde se evalúa la respuesta al estímulo analgésico. La mejor respuesta posible para conseguir sería la localización o el intento de retirada del estímulo analgésico, que el paciente emita un sonido con gesto de disgusto o de dolor, ¿sí? Entonces vamos a tener dos tipos de respuestas posibles también: la decorticación o la descerebración. Son respuestas de menor pronóstico que el paciente en la antes descrita, ¿sí? En la decorticación hay una flexión de los brazos, las muñecas, los dedos, con aducción de las extremidades superiores y extensión y rotación interna, y flexión plantar de las extremidades inferiores.
son lesiones en los hemisferios cerebrales, sobre todo las estructuras profundas. Y la descerebración se produce con un opistótonos con dientes apretados, brazos extendidos, aducidos, hiperpronados y piernas extendidas, con los pies en flexión plantar. Se observa en deterioro rostrocaudal, lesiones destructivas o expansivas que afectan a la fosa posterior con daño mesencefálico, protuberancial, y alteraciones metabólicas como la hipoglucemia intensa, la anoxia o la intoxicación por algunas drogas que deprimen el tronco, ¿sí? Ejemplos entonces de descerebración, de decorticación, y de descerebración. Las hernias que se pueden presentar en el sistema nervioso central, ¿sí? Las tienen escritas: la subfalcial, por encima de todo, la uncal, la amigdalina y la transtentorial. Los criterios de muerte cerebral, así vamos terminando con la clase. Es un coma producido de causa irreversible, no provocado por drogas, hipotermia o metabólica, o sea, con ventilación espontánea ausente, ¿sí? Ausencia de los reflejos de tronco, de respuesta motora, un electroencefalograma de por menos de 30 a 60 minutos de duración isoeléctrico, como ven en el ejemplo, o plano, con ausencia de respuestas a los potenciales evocados auditivos y somatosensitivos, y la ausencia de circulación cerebral hablada por Doppler o angiografía. Una vez que revisamos al paciente vigil o en coma y clasificamos todo lo que encontramos en el examen físico, podemos hacer una interpretación topográfica para saber dónde se encuentra el defecto, ¿sí? Entonces hay algunos hallazgos del examen físico que nos permiten rápidamente darnos cuenta dónde está la lesión. Algunos de ellos llamamos los marcadores corticales, porque son fáciles de darnos cuenta dónde está el defecto. En el trastorno del lenguaje, ¿sí? Por en la región frontal izquierda, la mayoría de los pacientes. Los trastornos sensitivos parietales, los trastornos, las hemianopsias por lesiones occipitales, o la presencia de crisis comiciales con algunos síntomas descritos en áreas específicas. Así, para concluir, podemos hacer el diagnóstico sindromático, por ejemplo, un síndrome deficitario motor con una paresia facio-brachiocrural izquierda desproporcionada a predominio braquial, o un síndrome de articulación de la palabra, lo que denominamos disartria. El topográfico, es decir, lo encontramos en el sistema nervioso central, supratentorial, subcortical, frontal derecho, en columna radiata o en centros semiovales, ¿sí? El diagnóstico etiológico puede ser un evento vascular isquémico, hemorrágico o una lesión ocupante de espacio, tumoral o infecciosa. Si les ha gustado la clase, quedo a disposición de ustedes por cualquier duda y les mando un saludo.